Cuando Ice Road Truckers apareció inicialmente en las pantallas de History Channel 2007, habría sido imposible anticipar cuán icónico llegaría a ser, o cuán pronto los propios camioneros se convertirían en héroes de reality shows improbables. No eran buscadores de estrellato. Eran hombres y mujeres genuinos que se enfrentaban a paisajes duros, plazos imposibles y temperaturas bajo cero. Lo que llevaron a la pantalla fue pura determinación, emoción inquebrantable y una forma de coraje cotidiano que el público encontró convincente. Pero, donde el programa capturó la intensidad de la vida a lo largo de las carreteras de hielo, también, intencionalmente o no, reveló algo más: la desintegración privada de algunas de sus mayores estrellas. Algunos desaparecieron después de un par de temporadas, otros se vieron envueltos en controversias, y algunos se hundieron en dramas personales trágicos y problemas legales. La pregunta ni siquiera es qué pasó, es ¿cómo salió todo tan mal tan rápido? Conozca a los Ice Road Mavericks. Icy Road Truckers, también conocido como IRT, fue un reality show que se emitió History Channel desde 2007 hasta 2017. Documentó las hazañas reales de los camioneros que operaban enormes plataformas sobre lagos congelados, carreteras heladas y caminos secundarios aislados, los lugares más fríos y traicioneros de América del Norte, particularmente el norte de Canadá y Alaska. Estos caminos no lo eran. No serían la idea que la mayoría de la gente tiene de las carreteras. La mayoría se construyeron justo detrás o sobre ríos y lagos cubiertos de hielo, y solo se podían usar de enero a marzo. Conducir sobre ellos era tener fe que el hielo no se astillaría bajo el peso de un semirremolque cargado. Era aterrador, estimulante y arriesgado, y el público no se cansaba de ello. Las condiciones a las que se enfrentaban estos camioneros eran extremas. Las temperaturas a menudo caían muy por debajo del punto de congelación, a veces alcanzando 40 de Jeff o menos, y las sensaciones térmicas hacían que la experiencia fuera aún más brutal. El hielo negro, las tormentas de nieve, las grietas ocultas, la carretera y las fallas mecánicas se sumaban a la ya intensa presión. Incluso los conductores más experimentados admitieron que no había dos viajes iguales, y cada recorrido tenía el potencial de volverse mortal un instante. No se trataba solo de habilidad, también se trataba de supervivencia. Antes de su desarrollo como una serie completa 2000, History Channel emitió un documental de 46 minutos llamado The Same Thing, como parte de su serie Suicide Mission. El episodio especial único llamó la atención tanto de los espectadores como de los productores. Y 2006, los responsables de Deadly Catch fueron contratados para producir lo que finalmente se convertiría uno de los reality shows más reconocibles de History Channel. Durante más de 11 años, Ice Road Truckers no solo llevó a los espectadores a dar un paseo, nos presentó a los conductores al volante. Los conductores no eran extras y no se atenían a un guión. Eran personas experimentadas, trabajadoras y a veces más grandes que la vida, que se convirtieron instantáneamente favoritas de los fans. Considere a Alex de Agorsky, por ejemplo, con su estruendosa risa y su disposición alegre. Fue un destacado instantáneo, y estaba Hugh Roland, mejor conocido como el oso polar, cuyo estilo agresivo las carreteras de hielo brindaba una visión dramática. Lisa Kelly también causó controversia cuando irrumpió un dominio masculino como una de las estrellas femeninas iniciales del programa, demostrando a los fanáticos que podía soportar la presión y el frío
tan bien como el siguiente hombre. Cada una de las estrellas del programa aportó una dinámica diferente a la pantalla. Algunos tenían décadas de experiencia, mientras que otros eran novatos que aprendían lo básico bajo una inmensa presión. El programa logró convertir el acto de transportar mercancías algo emocionante y peligroso. Estos no eran solo camioneros. Eran aventureros el sentido más puro. A su lado estaban Rick Jam, Jack Jesse, Dave Redmond y otros que agregaron su energía y estilo a la pantalla. El programa fue una sensación internacional transmitida no solo los EEUU, sino también el Reino Unido, Australia, Italia, los Países Bajos y otros. Los espectadores miraban semana tras semana para ver si los conductores cruzarían el hielo o quedarían varados, congelados o muertos. El riesgo era real. Las apuestas eran altas y las carreteras eran traicioneras. Pero a pesar de todo el peligro la carretera, algunas de las mayores sorpresas de la serie no fueron causadas por el hielo. Ocurrieron fuera de cámara. Vida temprana de Timothy. Antes de que condujera mercancías por carreteras heladas la televisión nacional, Tim Secour llevaba una vida que fácilmente podría haber sido producto de un drama estadounidense clásico y crudo. Criado Las Vegas, Nevada, Secour no era un camionero promedio. Provenía de un mundo de alta energía de luces audaces e historias de callejones donde los individuos desaparecían dentro de la guarida o descubrían formas de hacerse notar. Y Tim, oh sí, fue notado con su apariencia tosca, su vibra sin restricciones y una animación que parecía rebotar las paredes. Forjó su camino especial mucho antes de que las cámaras se tropezaran con él. Tim no era originario del frío. Los paisajes helados que eventualmente pelearía estaban muy lejos del calor del desierto de Nevada. Pero tal vez por eso fue tan convincente Ice Road Truckers. No nació este mundo de hielo y acero. Hubo una elección involucrada. Su camino para convertirse camionero fue una sorpresa, incluso para él mismo. Sus amigos y conocidos nos dicen que tenía un gusto por la aventura, un apetito por hacer lo que la mayoría de la gente no haría. Es elemento temerario combinado con su personalidad como un tipo más grande que la vida. Y era el candidato ideal para la telerrealidad. Para cuando llegó Ice Road Truckers Deadliest Roads 2010, Tim ya estaba ganando atención. Su paso por el programa no se trataba de conducir. Se trataba de actitud, drama, imprevisibilidad. No solo conducía por caminos sinuosos a través del Himalaya o senderos peligrosos América del Sur. Estaba conduciendo hacia un ascenso meteórico a la fama. Les encantaba o no sabían qué hacer con él, pero no podían ignorarlo. Y esa era precisamente la forma que Tim lo prefería. Lo que la mayoría de los espectadores no vieron la pantalla, sin embargo, fue a la persona detrás de la imagen. Detrás del exterior rudo había un hombre moldeado por el entorno, el que fue criado. Un sobreviviente. Un hombre acostumbrado a adaptarse, probar los límites y hacer lo que fuera necesario para seguir progresando. Sus años de formación no los pasó lujo o rutina. Estuvieron llenos de giros rápidos, paradas abruptas y desvíos ocasionales. Muchos sentidos. Eso reflejaba las carreteras que luego recorrió la pantalla, duras y constantemente probando su temple. Antes de los titulares, antes de los rumores, antes de cualquier cosa escandalosa, Tim Secour era solo un hombre que perseguía algo más grande que la mano que le habían repartido. Y por un momento fugaz, detrás del volante y nuestras pantallas de televisión, lo hizo.
El violento arrebato de Timothy Thikur. Mucho antes de que los titulares de las noticias alcanzaran los atónitos hechos de su experiencia, la vida detrás de escena de Timothy Thikur ya se había desviado salvajemente del rumbo. Una ocurrencia especialmente atroz ensombrecería cualquier notoriedad que hubiera ganado al aparecer Ice Road Trackers. No fue un desliz a la infamia. Fue un giro grotesco que a muchos les costó creer. La historia comienza con un altercado físico, uno que sorprendió a todos con la pregunta de quién era el verdadero Timothy, no el personaje de televisión rudo y de hablar duro. Timothy supuestamente atacó a una mujer después de una acalorada pelea, según los informes. Lo que es tan inquietante de este incidente es lo que ocurrió después. A medida que la pelea se intensificaba, las cosas se pusieron físicas. Se informa que golpeó a la mujer la cara. Pero las cosas no terminaron ahí. Un giro impactante de los acontecimientos. La mujer procedió a saltar por una ventana del segundo piso, aparentemente tratando de escapar. Ese momento, su cuerpo cayendo desde arriba no fue solo una caída física, sino una ruptura simbólica de todo lo que Timothy había creado. Señaló una ruptura completa a la ilusión de su identidad pública. Los testigos y las autoridades no tardaron en juntar lo que pasó. El salto de la mujer no solo fue una sorpresa, fue una súplica de ayuda. Poco después, Timothy fue arrestado y los hechos relacionados con el ataque comenzaron a surgir. Los informes policiales pintaron una imagen escalofriante de un encuentro que salió terriblemente mal. Según las declaraciones reveladas más tarde el tribunal, la mujer alegó que había sido detenida por la fuerza, que le habían quitado el teléfono y que temía por su vida. Lo que comenzó como una discusión se convirtió en una terrible experiencia caótica y traumática, que culminó con el salto desesperado por la ventana. No solo fue perturbador, fue cinematográfico su horror. El relato provocó escalofríos su base de fans y sacudió a aquellos que lo conocían solo como un camionero valiente que cruzaba caminos resbaladizos la televisión. Era incomprensible para una persona cuya profesión era un riesgo diario de vida, para otros que pudiera representar una amenaza para otros, el mundo real. El público no pudo identificar la persona ruda, pero confiable del programa con el individuo que estaba acusado de tales acciones violentas. Tras su arresto, hubo un silencio atónito por parte de quienes lo rodeaban. Su carrera televisión pronto se evaporó, dando paso a las audiencias judiciales y al creciente clamor público. Muchos sentidos, este incidente no solo dañó la reputación de Timothy, expuso las oscuras grietas de la cultura de la celebridad, donde la imagen puede serlo todo y la verdad a menudo se oscurece. Este no fue un momento que pudiera disimular con una declaración de un publicista o un breve período de rehabilitación. Fue algo más profundo, más irreversible. Este incidente no fue simplemente su problema personal. Fue un momento decisivo que cambió todo. Este capítulo, la vida de Timothy Thikur, retrató algo muy diferente de lo que el público había llegado a coesperar, la televisión. Representó la verdad menos glamurosa, con frecuencia invisible, de cómo son a veces las celebridades detrás de las cámaras cerradas. Y mientras que el camino que recorrió la televisión estaba lleno de nieve y peligro, era relativo a la fría dureza de la realidad que ahora enfrentaba su propia vida. Cuando el hurto de Thakur llegó a los titulares, era agosto de 2014, y Timothy Thakure, el camionero brusco que recuerdas de Ice Road Trackers, Deadliest Roads, no está conduciendo por una carretera helada.
Más bien, está Sandeus, California. Y las cosas se están poniendo un poco extrañas. Claramente se ha pasado de copas. Está insistiendo que un empleado del hotel de mascotas le devuelva a su perro, aunque no tiene perro, y está de pie con un carrito de compras lleno de productos para el cabello y licor. ¿Serio? Suena como un guión de una farsa surrealista. Así es como supuestamente sucedió. La policía fue llamada a una alteración el hotel de mascotas y llegó para encontrar a Zikure, una acalorada discusión exigiendo que alguien devolviera a su mascota. El problema es que no había ninguna mascota para devolver. Solo se puso más asombroso cuando los detectives de la policía vieron un carrito de compras afuera lleno de roane, champú, un alisador de cabello, un cepillo para el cabello y botellas de alcohol. Todo sin embolsar y sin recibo. Parecía una juerga caótica e impulsiva sin un objetivo claro, excepto el colapso personal. A partir de ahí, la información se vuelve aún más extraña y mezquina para los estándares de Hollywood. Fue arrestado por hurto y encerrado durante 3 días. 3 días, pero el tiempo suficiente para que las páginas de chismes y los foros de fans preguntaran qué demonios estaba pasando con el tipo que conocían por las carreteras heladas y las situaciones de vida o muerte. Hay algo casi caricaturesco todo el asunto. Un camionero famoso por superar las letales carreteras de hielo es arrestado por productos para el cabello y licor. No podría ser más surrealista. Y, sin embargo, también refleja una realidad más aleccionadora. La fama no aísla a nadie del caos personal. Es el tipo de anécdota de la que te reirías hasta que escuches que también es un poco triste. Una personalidad dura de la televisión humillada así por esta debacle de carnada para tabloides. Pero, más allá de lo extraño, la situación es preocupante. ¿Fue un colapso? ¿Un momento de mal juicio por estar borracho o algo más? ¿Las presiones de la fama habían erosionado su control sobre la normalidad? Cualquiera que sea la razón, fue un cambio dramático de su comportamiento agresivo y desafiante, las carreteras de hielo a un comportamiento descuidado público. Esta fue la segunda vez que Zikor se había vuelto notorio por un asunto legal, pero dramáticamente diferente tamaño y alcance. Las payasadas del hotel de mascotas pueden no haber sido letales, pero seguro que dejaron a la gente rascándose la cabeza. ¿Quién es este tipo de todos modos? ¿Y cómo una carrera conduciendo carga a través de tundras heladas se transformó una extraña travesura de productos para el cabello? Vida temprana de Aardvark. Antes de que Aardvark se convirtiera en un nombre familiar, Ice Road Trackers ya conocía por experiencia los caminos duros e implacables del norte de Canadá. Criado Yellowknife, territorios del noroeste, Art llegó a la mayoría de edad, donde los largos inviernos, el terreno accidentado y la soledad helada eran simplemente la norma. Esas condiciones lo endurecieron y le enseñaron todo lo que tenía que aprender para sobrevivir, prosperar y eventualmente convertirse la estrella de uno de los programas más peligrosos de la telerrealidad. Burke no llegó a su fama de la manera habitual, ni mucho menos. Antes de que las cámaras comenzaran a rodar, pasó años y años de su vida conduciendo cargas por algunas de las carreteras más duras del mundo. Su reputación como conductor duro y experimentado se ganó con noches de insomnio, averías medio de la nada y la amenaza siempre presente de estrellarse contra el hielo delgado. Lo que distingue a Art de la multitud no es su aspecto tosco o sus habilidades de conducción de un gigante. Es su dureza. Art se unió a Ice Road Trackers, la 7ª temporada del programa, y fue un favorito instantáneo de los fans.
¿Por qué? Porque Art tenía una autenticidad que era imposible de falsificar. Nunca intentaba impresionar a nadie. Simplemente hizo lo que siempre había hecho, remolcando a través del hielo, la nieve y el caos simple, y haciendo el trabajo. La cámara. Art no era tímido al mostrar emoción. Ya fuera la frustración por un camión averiado o la presión de hacer una entrega imposible, los espectadores lo presenciaron todo. Y también fueron testigos de su entusiasmo. El transporte por carretera de hielo era más que un simple trabajo para él. Era un estilo de vida. Algo su ética de trabajo a la antigua y su obstinada independencia habló a los fans. Hizo que la gente pensara el tipo de hombre que construye su vida con sus propias manos. Detrás de las escenas, Art siguió transportando y haciendo lo que disfrutaba. Era famoso por su personalidad descarada, su cabeza caliente y su ingenio rápido, y por su lealtad y respeto por la carretera. Para él, el transporte por carretera no se trataba de caballos de fuerza o ganancias. Se trataba de hermandad, supervivencia y orgullo. Aunque nunca habría tenido una educación tradicional suprema de celebridades Briden, Art Burke era la esencia misma de lo que se trataba Ice Road Truckers. Agallas, determinación y una voluntad inquebrantable de seguir adelante, sin importar la temperatura, la oscuridad o la imposibilidad de la búsqueda. Su cuento fue última instancia una oda a esos héroes tranquilos que se enfrentaron a los propios elementos. Art Burke y el incidente explosivo que lo cambió todo. Un evento dramático sacudió Yellowknife noviembre de 2018. Una explosión sacudió un edificio de apartamentos, dejando a varios residentes sin hogar e hiriendo críticamente a un hombre. Ese hombre era Art Burke, una figura conocida para muchos como una de las estrellas canosas de Ice Road Truckers. A primera vista, parecía que un trágico accidente estaba a juego. Sin embargo, rápidamente surgió como un paso falso arriesgado. Burke había estado tratando de crear un concentrado de marihuana extremadamente potente, llamado Shatter. Un proceso que, si se realiza mal, no solo es ilegal, sino extremadamente peligroso. El proceso utiliza butano, un gas altamente inflamable, para eliminar el THC de la marihuana. El peor de los casos para Burke, la inflamabilidad del butano demostró ser su perdición. Cuando el gas llenó el apartamento y encontró una fuente de ignición, la explosión que se produjo fue lo suficientemente fuerte como para hacer volar la puerta del baño de sus bisagras. La explosión destrozó la unidad, dejando el espacio casi irreconocible. El fuego y los escombros se esparcieron por todo el edificio de apartamentos, lo que provocó daños estructurales generalizados y pánico y caos entre los vecinos. Burke sufrió quemaduras más del 40% de su cuerpo. Los equipos de emergencia lo llevaron al hospital a toda prisa, donde permaneció tratamiento durante semanas. No solo su salud se vio afectada. La explosión hizo necesaria la evacuación de varios inquilinos del edificio. Las vidas se vieron interrumpidas y las personas quedaron temporalmente sin hogar, como resultado del esfuerzo desafortunado de un hombre por fabricar una sustancia recreativa. Si bien la mayoría reconoció a Burke por el camionero gruñón y sin excusas, Ice Road Truckers, este episodio creó una imagen muy diferente. Recordó preguntas sobre qué había sido del conductor una vez carismático e intensamente concentrado. ¿La fama se le subió a la cabeza o fue el producto de problemas personales subyacentes? La corte. Burke argumentó que había estado usando el Shatter
para lidiar con el dolor y otros problemas personales. Pero la firme intención del juez no mitigó la imprudencia. La explosión podría haber terminado mucho peor de lo que lo hizo, tal vez a costa de vidas. Burke fue arrestado y eventualmente condenado. Y el incidente fue un declive rápido y muy publicitado de la gracia. La explosión no fue simplemente una explosión, un contexto físico. Destruyó la percepción pública de un hombre que una vez gobernó caminos que algunos consideraban los más traicioneros de la Tierra. Lo que siguió fue un tiempo de ajuste de cuentas, primero legal y luego personal, cuando Burke asumió las consecuencias de un error que podría haberle costado todo. La declaración de culpabilidad de Burke por incendio, provocado por negligencia. Para 2020, la vida de la expersonalidad de Ice Road Truckers, Art Burke, había dado un giro drástico y profundamente desafortunado. Un hombre que una vez fue noticia por conducir algunos de los caminos más mortíferos de América del Norte, compareció ante un tribunal, ya no como un conductor temerario, sino como un acusado de un delito de incendio provocado por negligencia. Este capítulo legal tuvo sus orígenes una explosión 2018 que sacudió el apartamento de Burke Yellowknife. Lo que al principio fue un extraño accidente, se convirtió el foco de un caso penal. La explosión no fue accidental. Los detectives descubrieron que Burke había estado tratando de producir shatter, un potente concentrado de cannabis. Su enfoque incluía butano, un solvente altamente combustible que, si no se manipula correctamente, se convierte en una receta para el desastre. La explosión sí fue violenta y destructiva, mucho más que un accidente doméstico normal. Arrancó la puerta del baño de sus bisagras y provocó que las llamas se extendieran por todo el edificio, creando una forma de caos. No solo para Burke, sino también para algunos otros residentes que vivían en el edificio. Los daños estimados oscilaron entre $60,000 y $75,000. Pero el costo fue más allá de los valores monetarios. La gente fue desplazada. Las familias perdieron sus hogares. El accidente había interrumpido vidas y había dejado a su paso un rastro de devastación física y emocional. Burke se había visto gravemente afectado por la explosión, sufriendo quemaduras que, según los informes, cubrían alrededor del 40% de su cuerpo. Sin embargo, cuando la causa de la explosión fue descubierta y hecha pública, la simpatía por Burke fue reemplazada por atención legal. Burke fue acusado de incendio provocado negligente, un cargo que destacó cuán irresponsablemente su comportamiento había puesto riesgo a otros. La corte, Burke finalmente decidió declararse culpable. Su asunción de responsabilidad fue un momento marcado una vida una vez, centrada sobre vivir contra viento y marea. El individuo que había conducido por carreteras heladas y evitado los peligros naturales, ahora había terminado siendo responsable de una tormenta de fuego de su propia creación. A lo largo de los procedimientos, el tribunal escuchó extensos testimonios sobre el daño y el peligro que habían representado las acciones de Burke. No se trataba de daños a la propiedad. Se trataba de una comunidad empujada a la crisis por la imprudente elección de un hombre, su uso interior de butano, sin ventilación o medidas de seguridad, mostró un grado de negligencia que no podía ser descartado. La declaración representó un cambio de rumbo para Burke. Una vez una personalidad de televisión que era dura y valiente, ahora estaba experimentando las ramificaciones mucho menos glamorosas de una mala decisión.
Aunque su línea de trabajo había incluido conducir a través de carreteras peligrosas y tormentas de nieve, las secuelas de este caso le exigieron responder a otro tipo de tormenta, una basada, la responsabilidad, la reacción pública y la introspección personal. Si bien el proceso judicial terminó una declaración de culpabilidad, el peso total de las acciones de Burke probablemente permanecerá durante muchos años. Lo que ocurrió ese apartamento de Yellowknife no solo chamuscó las paredes. Chamuscó la confianza, la estabilidad y cualquier ilusión de invencibilidad que el viejo camionero pudiera haber tenido. El capítulo final, la batalla legal de Art Burke. Art Burke, un favorito del popular reality show Ice Road Truckers, una vez cautivó al público con su temerario transporte por carretera, las carreteras heladas de Canadá. Pero los últimos años, la vida de Burke fuera de las cámaras ha cambiado drásticamente, lo que ha llevado a una sentencia impuesta por la corte que sorprendió a muchos de sus fans. Tras una catastrófica explosión 2018, su apartamento de Yellowknife, durante un intento fallido de producir concentrado de cannabis, con butano, Burke había enfrentado severas repercusiones legales. La explosión resultó sus propias quemaduras graves y decenas de miles de dólares, pérdidas de propiedad. Se declaró culpable de incendio provocado por negligencia 2020. Aceptar la responsabilidad por el accidente. Lo siguiente fue la sentencia. Una sala de audiencias silenciosa y tensa. Burke descubrió que no iría a prisión. Cambio. El juez impuso una sentencia condicional de 18 meses de arresto domiciliario. Se produjo después de que tanto la corona como la defensa llegaran a un acuerdo sobre los términos, considerando las lesiones de Burke, la ausencia de cargos penales anteriores y el hecho de que ya había transcurrido un tiempo considerable desde la explosión. Pero cumplir la sentencia no fue tan sencillo. Burke residía su camión ese momento, un arreglo que no cumplía con las especificaciones normales para el arresto domiciliario. El tribunal rechazó su solicitud de cumplir la condena desde dentro de su vehículo, citando la impracticabilidad y la ausencia de supervisión que proporcionaría dicho entorno. Pero tras una mayor consideración y con una mejor comprensión de su situación, el juez posteriormente hizo disposiciones especiales, permitiendo un arreglo ajustado para permitirle cumplir con las condiciones de su sentencia. La estrategia de la corte fue una de equilibrio entre el castigo y la compasión. Burke ya había sufrido una terrible agonía física como resultado de la explosión. El 40% de su cuerpo había sido quemado y no había ofendido desde entonces. La sentencia fue más de rehabilitación que de castigo, algo que algunos justificaron como un toque más suave para un hombre cuyas acciones, aunque irresponsables, no tenían motivos ocultos. A pesar de esto, las repercusiones legales no se detuvieron ahí. Se ordenó a Burke que pagara una restitución de 25 arconíes, esto incluyó reclamaciones de seguros y el costo de reparar los daños al complejo de apartamentos. Varios residentes fueron desplazados como resultado de la explosión y sus hogares fueron restaurados extensamente. La restitución fue un reconocimiento concreto del daño causado y una carga monetaria que Burke ahora tenía que soportar. Para los espectadores que solo lo conocían como el conductor audaz y dinámico de Ice Road Truckers, estos eventos crearon una imagen diferente. Burke había sido reverenciado durante mucho tiempo por su dureza y carisma crudo a lo largo de las carreteras de hielo. Pero sus problemas legales expusieron otro lado. Un hombre que luchaba con problemas el mundo real. Malas decisiones y las repercusiones que siguieron.
Aún está por determinarse si Burke vuelve a entrar el ojo público. Pero por el momento, está cumpliendo su condena no una celda, sino dentro de un perímetro establecido por el tribunal. Una conclusión agridulce a una historia de precaución con respecto al riesgo, la responsabilidad y el camino hacia la redención. El viaje de Art Burke, de ser una estrella de reality shows, adorada Ice Road Truckers, a un hombre enredado problemas legales sirve como un aleccionador recordatorio de cuán rápido la vida puede cambiar de marcha. Una vez admirado por su conducción intrépida a través de terrenos congelados y su actitud sensata, Burke se convirtió en un símbolo de resistencia, el duro mundo del transporte por carretera de hielo. Pero lejos de las cámaras y el centro de atención, sus elecciones personales lo llevarían por un camino peligroso, uno que eventualmente estallaría una explosión, tanto literal como figurativamente. La explosión del apartamento Yellowknife 2018, causada mientras intentaba hacer un concentrado de cannabis, no solo infligió lesiones graves al propio Burke, sino que también puso peligro la vida de otros y causó decenas de miles de dólares daños. Su declaración de culpabilidad por incendio provocado por negligencia y la posterior sentencia de 18 meses de arresto domiciliario revelaron cuán graves se habían vuelto las consecuencias. Lo que siguió no fue el típico arco de redención al estilo de Hollywood, sino más bien una resolución legal fundamentada y compleja. Vivir una sentencia a los estrechos cuartos de un camión, pagar la restitución y cumplir con condiciones estrictas no fueron finales glamorosos. Fueron consecuencias de la vida real de un error peligroso. La historia de Burke es compleja, parte aventurero buscador de emociones, parte cuento con moraleja. Es una narrativa que va más allá de las carreteras congeladas de Canadá y hacia el terreno personal de la responsabilidad, la justicia legal y las duras realidades que conlleva tomar malas decisiones. Y, sin embargo, hay algo profundamente humano su caída porque no estaba arraigada la malicia sino el error de juicio para los fans que lo animaron desde sus sofás. Es una píldora difícil de tragar, pero tal vez también sirva como una lección. Incluso las ruedas más fuertes pueden patinar cuando la carretera gira inesperadamente. Gracias por ver. Si disfrutaste el video, dale me gusta, suscríbete y toca la campana para obtener más historias verdaderas como esta. Nos vemos el próximo. Profundizamos las vidas detrás de los titulares, brindándote la verdad, el drama y las historias no contadas que merecen ser escuchadas. Manténganse al tanto.